Quien les habla es el profesor Manuel Trujillo, del Grupo UNI. Reciban todos ustedes un cordial saludo de todos los integrantes de toda la familia del Grupo UNI. Bueno, sabemos que el Perú está atravesando por una crisis. El tema del coronavirus nos está golpeando fuertemente. Pero también sabemos de que Perú ha pasado por diversos tipos de crisis y siempre hemos salido airosos, ¿no? En esta oportunidad pues habrá que seguir las recomendaciones y sugerencias que nuestras autoridades y los encargados de la salud nos están brindando y salgamos pues de este problema o este inconveniente en el menor tiempo posible. Lo que queremos nosotros como institución Grupo UNI es brindarles clases de geometría para todos aquellos alumnos que de repente se siguen preparando en casa, ¿no? Especialmente para alumnos que postulan a la UNI o alumnos que desean afianzar sus conocimientos de geometría. Bien, el tema con el cual nosotros vamos a iniciar el desarrollo de este curso es con el tema de congruencia. Y en este primer ejercicio que vamos a resolver, por cierto, los ejercicios están publicados en la página de Grupo UNI Ingreso Seguro. Ahí encontrará usted los problemas propuestos. Va a encontrarlos distribuidos de esta forma, ¿no? Un primer bloque que son los problemas que quien les habla va a resolver. Un segundo bloque que vienen a ser preguntas que quedan como para que usted pueda practicar en casa, preguntas que incluso algunas de ellas han venido en exámenes de admisión de la UNI. Y un tercer bloque ya de preguntas de un nivel más avanzado para aquellos alumnos que de repente ya tienen un poco más de experiencia, ¿no? Y quieren de repente reforzar mucho más el curso, ¿ya? Eso, repito, lo van a encontrar en la página de nuestro grupo. Bien, para resolver este primer problema, previamente vamos a recordar este criterio de la congruencia. El criterio ángulo-lado-ángulo. ¿Qué establece? Si encontramos dos triángulos donde las medidas de los ángulos del primero se repiten en el segundo y el lado adyacente a dichos ángulos por aquí es congruente al lado adyacente a dichos ángulos por aquí, lo que podríamos concluir ahí es que dichos triángulos van a ser congruentes, es decir, triángulo ABC congruente al triángulo PQR. Ahora, ¿eso qué cosa nos va a permitir hacer a nosotros? Poder igualar los elementos restantes. Es decir, si por ejemplo aquí observamos que a este ángulo de media beta se le pone un lado que mide 5, por congruencia pues a beta también se le va a poner un lado que mide 5. Lo mismo va a ocurrir con el lado que se opone al alfa por aquí. Si alfa se opone a un lado que mide 7, aquí a alfa también se le va a poner un lado que mide 7. Ahora sí, indiquemos los datos de este problema. Nos hablan de un triángulo isósceles ABC y nos indican que AB es igual a BC. Llamamos a esto B, el debe medir B. También dicen que en el interior hay que ubicar al punto Q de tal manera que QC es igual con AB. Si él mide B, él también tendrá que medir B. Señalan también que AQ con QB son iguales. Si esto mide M, él tendrá que medir M. Y finalmente indican que la medida del ángulo BAQ es igual a la medida del ángulo QCA igual a X. Él mide X y él mide X. Nos piden calcular el valor de X. Ahora, empecemos. Notarás que este triángulo es un triángulo isósceles. Puedes igualar este ángulo con él. También notarás que el triángulo ABC es isósceles. Podríamos indicar que este ángulo mide igual que él. Por ahora su medida no se conoce. Indicamos simplemente. Y también nos dicen que este triángulo es isósceles porque este par de lados tiene medidas iguales. O sea que todos los ángulos tienen medidas iguales. Bien, cuando estemos resolviendo un problema de congruencia, en algunos casos los triángulos congruentes van a estar formados. Se van a descubrir esos triángulos congruentes completando los datos. Por ejemplo, aquí hemos completado los datos, pero no podemos distinguir a un par de triángulos congruentes. Muy por el contrario, notarás que entre los triángulos que aquí aparecen, más bien lo que existen son ciertas diferencias. Bien, en este problema lo que vamos a hacer es construir un triángulo congruente a otro. Pero, ¿quién va a ser ese otro? Generalmente ese otro triángulo a quien le vamos a construir su congruente va a ser un triángulo que en el problema tenga datos. Y en este caso, por ejemplo, uno de los triángulos que tiene datos es aquel.
Claro, alguien podrá decir también lo siguiente, ¿no, profesor? Pero este triángulo también tiene datos, es isósceles, o este otro triángulo también tiene datos, ¿no? Pero note el siguiente detalle, ¿no? Este triángulo, aparte de tener datos, algunos de sus elementos se repiten por esta zona del problema. ¿Notas más o menos? Te explico. X, B, X. Acá observas X, B. Lastimosamente el X no está. Pero eso te genera una idea. ¿Qué idea? Vas a tomar tu lápiz y vas a tomar tu regla. Y a partir de este vértice Q vamos a trazar una sevillana. Sabemos que desde un vértice se pueden trazar infinitas sevillanas. De esas infinitas sevillanas vamos a trazar a una en especial. ¿Qué características debe tener esta sevillana? Que con este lado nos forme un ángulo cuya medida sea X. El objetivo creo que es notorio. El objetivo ha sido formar este triángulo congruente a este otro. Y nota que el criterio que se está cumpliendo es el criterio que hace un ratito hemos recordado, el caso ángulo, lado, ángulo. X, B, X, X, B y X. Bueno, eso lo indicaremos por acá. El triángulo de vértices ABQ es congruente al triángulo de vértices QCP. El caso, recuerda, es ángulo, lado, ángulo. Ahora, ¿qué observamos? Aquí los lados congruentes de este triángulo isósceles miden mm. Como este triángulo es subcongruente de él, debe ocurrir lo mismo por aquí. Este lado y este lado, cada uno de ellos debe medir m. Lo indicamos aquí. Fruto de la congruencia, QP es igual a PC igual a M. Ahora, aprovechemos lo que eso nos ha generado. Por ejemplo, si él es X y él es X, este ángulo tendrá que medir 2X. ¿Estamos bien? Y como este triángulo es isósceles, de todos lados nos han salido iguales, si él es 2X, aquel tendrá que medir 2X. Señalamos eso aquí. Un siguiente punto es que el triángulo AQP es un triángulo isósceles. Es isósceles. Ahora, no olvides que el triángulo ABC es un triángulo isósceles y habíamos indicado que este ángulo y este ángulo tenían medidas iguales. Como ahora este ángulo mide 3x, aquel debería medir 3x, por ese motivo él debería ser 2x. Lo mismo pasaba con este triángulo, es isósceles, estos dos ángulos tenían la misma medida. Pero ahora la medida de este ángulo ya podemos calcularlo. Lo que teníamos que hacer es apoyarnos en la cualidad que esta figura tiene, ¿no? Esto es un cuadrilátero cóncavo. Y en este tipo de cuadrilátero se cumple que la medida de este ángulo es igual a la suma de medidas de estos tres. Si te fijas en el problema, me estoy refiriendo al cuadrilátero cóncavo ABQC. El ángulo en A mide 3x. El ángulo en B, X. Y el ángulo en C también mide X. Podemos concluir de que esta medida debe ser 5X. Solo indicamos aquí en el gráfico. Esto mide 5X. Por isósceles habíamos indicado de que él también tendría que medir lo mismo. Y podríamos concluir el problema en el triángulo QS. Note que dos de sus ángulos miden 5x cada uno y el tercer ángulo mide 2x. Si nosotros sumamos estas medidas, lo igualamos a 180. Eso equivale a 12x igual a 180. De ahí deducimos que el valor de x es igual a, si esto pasa a dividir, no va a salir 15 grados. Ahora, como recomendación te sugiero resolver la pregunta número 12 de la práctica. Ahí vas a encontrar un problema donde se aplica directamente el criterio que acabamos de usar. Que había mencionado hace un instante de que vas a encontrar problemas donde uno, al completar los datos, los triángulos congruentes van a aparecer. Te invito a resolverlo y vamos a practicar.